Hola, bienvenidos a la segunda parte de la clase de diabetes. Vamos a poner en contexto todas las cosas que les acabo de contar. Esta es mi declaración del expositor y mi declaración de conflicto de interés. Voy a contarles un caso clínico. Este es un hombre de 60 años, asintomático, referido hoy a la consulta de riesgo cardiovascular porque es diabético hace 5 años. Además es hipertenso hace 10 años y es fumador de 10 paquetes año de cigarrillo, pero afortunadamente logramos convencerlo y dejó el cigarrillo recientemente. Este paciente viene recibiendo tratamiento con metformina, 850 miligramos 3 veces al día, losartán cada 12 horas y rosuvastatina 40 miligramos. Al examen físico lo encontramos con 146/82 de presión arterial, 82 latidos por minuto de frecuencia cardíaca. Su índice de masa corporal lo clasifica en paciente con sobrepeso, tiene 27, tiene una hemoglobina glicosilada de 7,8, que no nos deja muy felices, y su colesterol LDL es de 91. Trae una creatinina de 1,1, donde vemos que tiene una tasa de filtración glomerular de 65 mililitros minuto. Hay varias cosas aquí que están fuera de control en este paciente. Yo estoy segura que ustedes están de acuerdo conmigo. Y quiero preguntarles, ¿qué nos hace falta para evaluar el riesgo de este paciente? Probablemente no sabemos qué pasa con el corazón del paciente. Me encantaría ver un electrocardiograma. Me encantaría saber si este paciente tiene albuminuria. Y por supuesto, como les decía, necesitamos hacer algunos ajustes importantes de su tratamiento. Acá les tengo el electrocardiograma del paciente. Miren que está en ritmo sinusal y es muy llamativa la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Tiene una R aquí en B5 y B6, que si sumamos cuánto tiene, son casi 30 milímetros, que se lo sumamos con la S de B1, nos da por Sokolov-Lyon criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Si a este paciente, por ejemplo, le medimos lo que sucede la RNABL y la SDB3, que es el otro de los criterios para hipertrofia ventricular, el criterio de Cornell, también nos da positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, no es un diabético cualquiera. Según estos hallazgos, probablemente tiene compromiso cardíaco y vamos a necesitar hacerle una ecocardiografía. Desde el punto de vista renal, a este paciente le hacía falta un examen muy importante, que es medirle la albuminuria. El 40% de los pacientes diabéticos presentan complicaciones renales y por eso a todo paciente con diabetes hay que buscarle enfermedad renal. No solamente hay que calcularle su tasa de filtración glomerular, también necesitamos saber si tiene albuminuria, porque la clasificación actual de la enfermedad renal implica que yo necesito medir la tasa de filtración y además la albuminuria de estos pacientes. Este paciente entonces está clasificado, le hicimos una albuminuria que le dio 320, eso lo clasifica como un estadio 3A3. Si está por debajo de 30 o entre 30 o 300 o más de 300, son las 3 categorías de albuminuria que el paciente puede tener. Y la segunda pregunta sobre si tiene enfermedad renal o no, la respuesta es sí, tiene una tasa de filtración glomerular de 60, por lo tanto se clasifica como una enfermedad renal estadio 2 con una albuminuria A3, porque está por encima de 300 miligramos por decilitro. Pero también nos hacen falta algunas cosas importantes en la exploración física de este paciente diabético. Por ejemplo, necesitamos mirar si tiene hallazgos de neuropatía periférica. Recuerden que a estos pacientes, si tenemos la opción de tener un monofilamento, evaluarles la sensibilidad es muy importante y también necesitamos tomarle los pulsos, medir el pulso en las extremidades inferiores. Si tenemos la opción de hacerle un índice tobillo-brazo sería perfecto, porque de esta manera tenemos una evaluación completa del panorama del paciente. Y se nos olvida algo, el fondo de ojo del paciente. Casi todas las guías internacionales recomiendan que esta evaluación se haga por un experto, por un oftalmólogo, pero si no tenemos la opción de remitir el paciente, por lo menos deberíamos procurar hacerle a este paciente un fondo de ojo en el consultorio. Recuerden que la medición de ese daño de órgano blanco, hacerle a los pacientes un electrocardiograma, mirar si hay albuminuria, mirar si hay hallazgos de compromiso por neuropatía.
tomarle los pulsos al paciente diabético y mirar el fondo de ojo van a ser clave a la hora de demostrar si existe daño de órgano blanco. Y quiero volver a los datos de este paciente. Si ustedes recuerdan, tenía una hemoglobina glicosilada de 7,8. ¿Será que este es un objetivo razonable en este paciente que es relativamente joven? O tal vez ustedes considerarían que podemos ser más intensivos. Bueno, si recuerdan la primera parte de esta clase, la meta en un paciente como él, que tiene bajo riesgo de eventos de hipoglicemia, debería ser menos de 7 de hemoglobina glicosilada. Entonces aquí tenemos un trabajo importante para hacer, para llevarlo a metas. El colesterol LDL, pues este paciente tenía 90. Y si ustedes se acuerdan, yo les dije en la clase de lípidos que los pacientes diabéticos que tienen albuminuria y sobre todo por encima de 300 miligramos, que es el caso de este paciente, que es una albuminuria A3, son pacientes de muy alto riesgo y el colesterol LDL debería estar por debajo de 55. El índice de masa corporal estaba en 27, es un paciente con sobrepeso. Tenemos que poner todo nuestro empeño en ayudarle a este paciente a bajar de peso, reforzar las medidas no farmacológicas. La presión arterial. Este señor tenía una presión arterial sistólica que estaba en 147. Estamos por encima de la meta. La meta de la presión arterial en un paciente como él, diabético, joven, alto riesgo cardiovascular, debería ser menos de 130 de presión arterial sistólica. Entonces aquí también necesitamos hacer unos ajustes en el tratamiento del paciente. Y finalmente la enfermedad renal. Recuerden que tiene albuminuria, que tiene una tasa de filtración glomerular de 60 mililitros minuto. Desafortunadamente, pocas intervenciones suben la tasa de filtración glomerular, pero sí podemos evitar que él siga perdiendo función renal mediante el tratamiento, mediante el control de la presión arterial y mediante el uso de algunos fármacos para la diabetes, e incluso las mismas estatinas tienen un efecto de protección renal en este paciente. ¿Qué hacer entonces para llevarlo a la meta de la hemoglobina glicosilada? Solo tenía metformina y tenía una dosis de una tableta 3 veces al día, que es una dosis muy alta para este paciente. Realmente no se espera que si uno con 2 tabletas no logra el objetivo, subirlo a 3 sea razonable. Sería mejor sumarle un segundo medicamento para llevarlo a la meta. El colesterol LDL, él tenía una estatina en dosis de alta intensidad, tenía rosuvastatina 40 miligramos, necesitaríamos sumarle ezetimibe para llevarlo a la meta. Respecto a la presión arterial, solamente recibía losartán, 50 miligramos cada 12 horas. En este caso, es razonable adicionar un segundo medicamento que actúe por una vía diferente, por ejemplo, combinarle amlodipino. Sería una excelente opción para reducir la presión arterial y llevarlo a metas. Y si esto no funciona, ponerle una tiazida, y si esto no funciona, considerar el uso de espironolactona. El losartán sí o sí tiene que estar en el esquema de tratamiento de este paciente porque tiene proteinuria. Y recuerden que los arados han mostrado ser un beneficio en estos pacientes. Y la enfermedad renal, por supuesto, controlarle la presión, hacerle seguimiento a la albuminuria y sumarle una droga como los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 a la metformina, tendría beneficios desde el punto de vista renal y además desde el punto de vista del control de la diabetes. Les muestro este estudio, es un estudio muy bonito, se llama el estudio del legado, donde nos habla de la importancia del primer año de tratamiento de la diabetes. Realmente cuando uno pone todos sus esfuerzos en llevar a ese paciente a metas en el primer año del tratamiento, miren ustedes cómo de esta manera yo puedo evitar complicaciones en este paciente. Acá les muestro cómo un buen año de control de la diabetes puede reducir las complicaciones y cómo si yo en ese paciente no controlo la glicemia de una manera eficaz y temprana, pues el primer mal año de control se relaciona con más número de eventos macrovasculares. Entonces, esos primeros 7 años son clave en el tratamiento de la enfermedad. ¿Qué le cambiaría yo a este señor? Le mejoraría el tratamiento de la diabetes, no le daría más de 2 tabletas de metformina y probablemente le combinaría en caso de estar disponible un ISGLT2. Si no es posible porque estemos en un país de bajos recursos, podría ser un IDPP4 o podría ser una sulfonilurea. Necesitamos proteger al riñón, vamos a bajarle la presión, vamos a mantenerle la dosis de losartán y si podríamos ponerle un ISGLT2 al manejo de la diabetes le ayudaría. Y necesitamos cuidar su corazón. Y para eso vamos a ser más intensivos en el control de los lípidos
llevándolo a menos de 55, vamos a adicionarle ezetimibe y adicionalmente vamos a controlarle la presión arterial. Y este señor, en la perspectiva de esta guía del tratamiento de la diabetes, miren que ya tiene metformina, que sería la primera línea en este paciente. Cuando lo clasificamos en estos bracitos del algoritmo, está en este, es un paciente que tiene enfermedad renal, entonces a este paciente deberíamos adicionarle o un ISGLT2 o un IDPP4, pero miren que el riesgo de hipoglicemia en él no es importante, pues no sería una de las razones que nos llevaría a tomar la decisión. Promover la pérdida de peso, sí, es un paciente que está en sobrepeso, deberíamos usar drogas que lo ayuden a perder peso. Y cuando el costo es un problema, como les decía, uno podría darle al paciente sulfonilurea con metformina o tiazolidinedionas con metformina. Y miren que incluso se podrían combinar las tres, metformina, sulfonilureas y tiazolidinedionas en caso de yo estar en un país que tiene bajos recursos. Y si no puedo hacerlo, si con esto no llego a la meta, pues la opción de considerar el uso de insulina. Aunque bueno, como les mostré en la clase anterior en esa tabla de la potencia de las drogas, él está bastante cerca de llegar a la meta que es menos de 7 y probablemente con la combinación de un segundo medicamento para la diabetes logremos llevarlo a metas. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente? Vuelvo a la tabla de los europeos. Miren que es un paciente diabético que no tiene enfermedad cardiovascular establecida, pero tiene daño de otros órganos blancos. Y miren que esta vez dice tener proteinuria, tener daño renal, menos de 30 de filtración glomerular, tener hipertrofia ventricular izquierda, que era el caso de este paciente, o tener retinopatía. Entonces, es un paciente de muy alto riesgo y la meta debería ser menos de 55 de colesterol LDL. ¿Y cuál es el riesgo renal de este paciente? Vuelvo a la clasificación CADIGO de la enfermedad renal. Este es un paciente que tiene una filtración glomerular que está entre 60 y 89, por lo tanto, tiene una enfermedad renal que está en estadio 2 y vamos a mirar en cuánto está la albuminuria. Recuerden, A1 menos de 30, A2 entre 30 y 300 y A3 por encima de 300. Entonces es un paciente que tiene una enfermedad renal estadio G2 con una albuminuria A3. Y esto es muy importante porque miren que el riesgo de estos pacientes de progresión de enfermedad renal es importante y aquí estos cuadritos empiezan a ponerse en rojo porque cuando el paciente ya llega a este umbral y tiene albuminuria es mayor su riesgo de desarrollar enfermedad renal terminal. Ahora miremos cuál es su riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Les traigo esta propuesta que es de la colaboración TIMI, donde miren que estas variables en los pacientes diabéticos se correlacionan con el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Tener un evento previo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, tener fibrilación auricular, tener enfermedad coronaria, tener una filtración glomerular menor a 60 y tener una albuminuria por encima de 300 da 2 puntos y entre 30 y 300 un punto. Este caballero tiene entonces los 2 puntos de la albuminuria, está aquí muy cerquita de tener este punto de la enfermedad renal y observen ustedes que en la medida en que el paciente tiene más puntos, pues mayor riesgo tiene de desarrollar insuficiencia cardíaca. Creo que aquí tenemos un trabajo muy importante para hacer. Estos son mis mensajes finales. Tenemos que tener un enfoque del riesgo temprano en el paciente diabético. Recuerden que el enfoque del riesgo cardiovascular en el paciente diabético incluye mirar cómo está la presión arterial, cómo está el colesterol LDL, si tenemos un buen control glicémico y recuerden mirar el peso del paciente y promover los cambios del estilo de vida. El tratamiento actual de la diabetes se enfoca mucho en promover no solo bajar la hemoglobina glicosilada, también reducir los eventos renales y cardiovasculares en estos pacientes. Y recuerden, como les mostré el estudio del legado de la diabetes, donde deberíamos procurar rápidamente ser muy intensivos en el primer año de tratamiento de la diabetes, porque eso reduce los eventos macrovasculares en esta población. Y no se olviden de mirarle a su paciente diabético, los pulsos, la sensibilidad, el fondo de ojo, pedirle una albuminuria y pedirle un electrocardiograma. Y el perfil lipídico, por supuesto. Muchísimas gracias por su atención.